La muchacha que pisó el pan. Cuento de Hans Christian Andersen. Seguramente habrás oído el cuento de la muchacha que pisó el pan para no ensuciarse los zapatos y lo mal que acabó. Está escrito e impreso. Era una niña pobre. Cuando era pequeñita le gustaba cazar moscas, quitarles las alas y convertirlas en insectos reptantes. Cogía abejorros y escarabajos, les clavaba un alfiler, les ponía una hoja verde o un trozo de papel en las patas, y los pobres animales se agarraban a él, lo hacían girar y le daban vueltas para liberarse del alfiler. El abejorro está leyendo, decía la pequeña Inger. Mira cómo vuelve la hoja. Cuando creció se fue haciendo peor en vez de mejor. Pero era bonita y aquello fue su desgracia, porque si no las cosas le habrían ido mejor que le fueron. A grandes males grandes remedios, decía su propia madre. Cuando eras pequeña me pisoteabas el delantal. Me temo que cuando seas mayor acabarás por pisotearme el corazón. Y eso fue precisamente lo que hizo. Se fue al campo a servir en casa de gente principal. La trataban como si fuera su propia hija y como tal la vestían. Estaba elegantísima, y su altanería aumentó con ello. Llevaba fuera ya medio año, y su amo le dijo: «Deberías ir a visitar a tus padres, pequeña Inger». Y fue, pero solo para que vieran lo fina que se había vuelto. Pero cuando llegó a la entrada del pueblo y vio a las chicas y los chicos chismorreando junto al estanque, y a su madre sentada en una piedra descansando con un haz de leña que había recogido en el bosque, Inger se dio la vuelta. Se avergonzaba de que ella, que iba tan elegantemente vestida, tuviera por madre a una harapienta que recogía madera para el fuego. No se arrepintió lo más mínimo y se dio la vuelta, de lo más enfadada. Pasó medio año más. «Algún día deberías ir a tu casa a ver a tus ancianos padres, pequeña Inger», le dijo su ama. «Toma este hermoso pan blanco, puedes llevártelo, se alegrarán de verte». E Inger cogió sus mejores ropas y sus zapatos nuevos y fue levantándose la ropa y caminando con mucho cuidado para mantener limpios los pies. Y no hay que reprenderla por eso. Pero cuando llegó al sitio donde el sendero cruzaba por un suelo encenegado y había un buen trecho lleno de agua y lodo, se puso el pan debajo de las suelas para poder andar sobre él y cruzar a pie enjuto. Pero cuando apoyó un pie en el pan y estaba levantando el otro, el pan se hundió con ella más y más profundamente. Desapareció por completo, y donde ella había estado solo quedó un charco negro y burbujeante. Esta es la historia. ¿A dónde había ido a parar? Bajó con la mujer del pantano, la que hace cerveza. La mujer del pantano es tía paterna de las Elfinas, que son bastante conocidas. Sobre ellas se han escrito canciones y las han pintado, pero de la mujer del pantano la gente solo sabe que cuando los prados echan vapor en verano, es que la mujer del pantano está haciendo cerveza. Fue hasta su cervecería, al lugar donde se hundió Inger, y este es un sitio poco atractivo, donde no dan ganas de quedarse. Un barreño de lodo es una cámara lujosa y luminosa comparado con la cervecería de la mujer del pantano. Las calderas apestan de tal forma que las personas se desmayan, y además las calderas están amontonadas unas junto a otras de tal modo que no hay forma de pasar, pues todo está lleno de escuerzos y viscosas culebras que se meten por todas partes. Y hasta allí se había hundido la pequeña Inger. Los bichos estaban tan elaboradamente fríos que a Inger se le congelaron los miembros. Y se fue quedando cada vez más rígida. Estaba pegada al pan, y éste la arrastraba igual que un trozo de ámbar atrae a una brizna de paja. La mujer del pantano estaba en casa. Ese día visitaban la cervecería el diablo y su bisabuela, que es una mujeruca vieja y de lo más ponzoñosa, que nunca está sin hacer nada, jamás sale sin llevar su labor, y entonces también la llevaba consigo. Cosía pellejos locos para metérselos a las personas en los zapatos, y que no pudieran estarse quietas. Bordaba mentiras y hacía ganchillo con palabras indecentes caídas al suelo, todo para hacer mal y hacer daño. Bueno, vaya si sabía coser, bordar y hacer ganchillo, la anciana bisabuela. Vio a Inger, se puso las gafas delante de los ojos y la miró otra vez. «Esta es una muchacha con talento», dijo. «Me la pido como recuerdo de mi visita a este lugar. Será un buen pedestal en la antesala de mi bisnieto». Y se la dieron. Así llegó la pequeña Inger al infierno,
Allí nunca va la gente directamente, sino que tiene que dar un rodeo, pero solo si se tiene suficiente talento. Había una antesala a la eternidad. Uno se mareaba al mirar hacia adelante y se mareaba al mirar hacia atrás. Y allí había un tropel de gente que se esperaba que se abrieran la puerta de la gracia. Ya podían esperar. Gruesas arañas patudas les tejían un hilo de 1000 años en los pies, y este hilo se aferraba como un tornillo a sus pies y los sujetaba como si fueran una cadena. Y además todas las almas estaban dominadas por un eterno desasosiego, un desasosiego torturador. El avaro se había olvidado la llave de la caja fuerte y sabía que se la había dejado puesta. Bueno, sería prolijo detallar todos los castigos y tormentos que padecían allí. Inger se dio cuenta de lo horrible que era estar de pedestal. Estaba como clavada al pan. «Esto pasa por querer tener los pies limpios», se dijo. «Anda, ¿cómo me miran? Parecen tontos». Sí, todos la miraban, y sus malos deseos se les veían en los ojos y se oían sin sonido por las comisuras de sus labios. Daba miedo verlos. «Será un gusto verme», pensó la pequeña Inger. «Tengo una cara bonita y ropas elegantes». Y giró los ojos. El cuello lo tenía demasiado rígido. Vaya, cómo se había ensuciado en la cervecería de la mujer del pantano. No se había dado cuenta hasta entonces. Las ropas parecían cubiertas de un único manchón enorme de lodo. Una culebra se le había enredado en el pelo y le daba azotitos en la nuca, y por cada pliegue de su falda asomaba un sapo, ladrando como un chucho asmático. Era de lo más desagradable. «Pero los otros que hay aquí abajo también tienen un aspecto horrible», se dijo como consuelo. Pero lo peor de todo era el hambre terrible que sentía. No podría siquiera inclinarse y morder un trozo del pan sobre el que se apoyaba. No. Tenía la espalda rígida. Brazos y manos estaban rígidos. Todo su cuerpo era como una columna de piedra. Solo podía mover los ojos dentro de la cabeza. Podía darles la vuelta completa y mirar detrás, pero no era una vista muy agradable. Y además llegaron las moscas. Se le paseaban por los ojos, arriba y abajo. Ella guiñaba los ojos, pero las moscas no se iban volando porque no podían. Les habían arrancado las alas y se habían convertido en insectos reptantes. Era un suplicio, y qué hambre. Al final tenía la sensación de que sus tripas estaban comiendo a sí mismas y que se quedaba vacía por dentro. Espantosamente vacía. «Si esto dura mucho, no podré soportarlo», dijo, pero tuvo que aguantarse, aunque duraba. Cayó una ardiente lágrima sobre su cabeza. Se deslizó por su rostro y su pecho hasta caer al pan. Cayó otra lágrima. Cayeron muchas. ¿Quién lloraba sobre la pequeña Inger? ¿Acaso no tenía una madre arriba en la tierra? Las lágrimas de pena que derramaba una madre por su hijo siempre llegaban hasta él, pero no le sirven de consuelo, lo queman, solo aumentan su tormento. Y encima esa hambre insoportable y no poder llegar al pan que estaba pisando. Finalmente tuvo la sensación de que todas sus entrañas se habían devorado a sí mismas. Ella era como un delgado tubo vacío por el que resonaban todas las voces. Oía claramente todo lo que hablaban arriba en la tierra acerca de ella, y las cosas que oía eran duras y malas. Su madre lloraba profundamente, entristecida, pero decía: «Cuanto mayor sea el orgullo, más dura será la caída. Esa fue tu desgracia, Inger. ¿Cómo has hecho sufrir a tu madre?» Su madre y todos los de allí arriba conocían su pecado, que había pisado el pan, que se había hundido y había desaparecido. El pastor lo había contado, lo había visto con sus propios ojos desde un altozano. «¿Cómo has hecho sufrir a tu madre, Inger?», decía la madre. «Ya me lo temía yo». «Ojalá nunca hubiera nacido», pensaba Inger. «Habría sido mucho mejor para mí. De nada sirve que mi madre llore». Oyó hablar a sus amos, aquella buena gente que había sido como padres para ella. Era una pecadora, decían, no apreciaba los dones de nuestro Señor, sino que los pisoteaba. Difícil será que se le abran las puertas de la gloria. Deberían haberme castigado más, pensó Inger, que me hubiera negado los caprichos, si es que los tenía. Oyó una canción que compusieron sobre ella, la muchacha orgullosa que pisó el pan para tener los zapatos limpios, y que cantaban por todo el país.
Que haya que oír tantas cosas por aquello, que haya que sufrir tanto por aquello, pensó Inger. También a los otros habría que castigarlos por lo que han hecho. Habría un montón de cosas por las que castigarlos. ¡Oh, qué sufrimiento! Y su ánimo se hizo aún más duro que su piel. Aquí abajo uno no puede hacerse mejor en semejante compañía, y yo no quiero hacerme mejor. Fíjate qué ojos ponen, parecen tontos. Y sentía ira y rencor hacia todos los seres humanos. Ahora tienen algo de qué hablar ahí arriba. ¡Oh, qué sufrimiento! Y oyó contar la historia a los niños y que los niños la llamaban Inger la impía. Era asquerosa, decían, tan repugnante que se merece el tormento. En la boca de los niños siempre había algún insulto contra ella. Pero un día, cuando el resentimiento y el hambre le devoraban el pellejo vacío, oyó decir su nombre y contar su historia a una niña inocente, y sintió como la pequeña rompía a llorar con la historia de la orgullosa y presumida Inger. —¿Pero nunca subirá otra vez? —preguntaba la niña, y le contestaban: —Nunca volverá. —Pero, ¿y si pide perdón y promete no hacerlo más? —No pedirá perdón —le dijeron. —¿Cómo me gustaría que lo hiciera? —dijo la niña, que estaba desconsolada. Daría todo mi cajón de muñecas para que subiera. ¡Qué horrible para la pobre Inger! Y aquellas palabras llegaron hasta el corazón de Inger y la aliviaron por un instante. Era la primera vez que alguien decía «pobre Inger», sin añadir algo sobre su pecado. Una niñita inocente lloraba y pedía por ella. Se sintió tan conmovida que habría llorado ella también, pero no podía llorar, y aquello era un tormento más. Mientras pasaban los años aquí arriba, allá abajo nada cambiaba. Oía con menos frecuencia las voces de arriba. No hablaban tanto de ella. Entonces, un día, oyó un suspiro. «Inger, Inger, ¿cómo me has hecho sufrir?» Ya lo decía yo. Era su madre, que estaba muriendo. Algunas veces oyó mencionar su nombre a sus antiguos amos, y eran palabras amables. Su ama decía: «Ojalá volviera a verte algún día, Inger. Nunca se sabe a dónde va a ir uno». Pero Inger sabía muy bien que su bondadosa señora nunca iría a donde estaba ella. Así transcurrió aún más tiempo, largo y amargo. Entonces Inger volvió a oír su nombre y vio brillar dos claras estrellas justo por encima de ella. Eran dos dulces ojos que se cerraban en la tierra. Habían pasado tantas decenas de años desde que aquella muchacha había llorado desconsolada por la pobre Inger, que la niña se había convertido en una anciana a la que nuestro Señor llamaba ahora a su lado, y precisamente en aquel momento, cuando los pensamientos de toda la vida se arremolinaban, había recordado lo amargamente que había llorado cuando, siendo una niña pequeña, había oído la historia de Inger. Aquel momento y aquella impresión se le presentaron con tanta viveza a la anciana en la hora de su muerte, que exclamó en voz muy alta: «Señor, Dios mío, seguramente yo también he pisoteado tus benditos dones sin pensarlo. Seguramente yo también he sido orgullosa. Pero tú, en tu misericordia, no dejaste que me hundiera, sino que me sujetaste. No me sueltes en mi última hora». Y los ojos de la anciana se cerraron, y los ojos del alma se abrieron a lo oculto. Y como Inger había estado tan viva en sus últimos pensamientos, la vio. Vio lo hondo que había caído, y al verlo la piadosa mujer rompió a llorar. Allí, en el reino de los cielos, lloraba por la pobre Inger como cuando era niña. Las lágrimas y las oraciones resonaron como un eco en el vacío y hueco pellejo que envolvía el alma prisionera y atormentada, que se vio dominada por un amor nunca imaginado. Un ángel de Dios estaba llorando por ella. ¿Por qué se le había concedido a ella algo semejante? El alma atormentada recopiló los recuerdos de todos sus actos en la vida terrenal y se convulsionó llorando como jamás había llorado Inger. Se vio llena de pena por sí misma. Pensó que jamás se abriría para ella la puerta de la gracia, y cuando lo aceptó llena de contrición, en ese mismo instante, brilló un rayo de luz en el profundo abismo. El rayo llegó con una fuerza mayor que la del rayo del sol, que funde el muñeco de nieve que los muchachos han construido en el patio, y entonces, en menos tiempo de lo que tarda el copo de nieve en fundirse en la cálida boca del niño y convertirse en una gota de agua, la figura petrificada se evaporó y un pajarito se deslizó en el zigzag del rayo hacia el mundo de los humanos.
pero se sentía tímido y temeroso ante todo lo que le rodeaba. Se avergonzaba de sí mismo y de todas las criaturas vivientes, y a toda prisa buscó un escondrijo, un oscuro agujero que halló en una pared derruida. Allí se posó y se acurrucó hasta que ya más tranquilo pudo ver y sentir la magnificencia del exterior. Sí, todo era magnífico. El aire fresco y suave, la luna brillaba luminosa, árboles y arbustos aromaban, y el lugar donde descansaba era tan acogedor. Toda la creación estaba nimbada de amor y belleza. Los pensamientos que se agitaban en el pecho del pájaro querían escapar convertidos en canción, pero el pájaro no sabía cantar, aunque le habría gustado saber hacerlo como el cuco y el ruiseñor en primavera. Nuestro Señor, que oye hasta los mudos himnos del gusano, escuchó el himno que se elevaba en acordes mentales, igual que el salmo de David resonaba en su pecho, antes de hallar palabras y melodía. Con los días y las semanas fueron creciendo y aumentando estos mudos cantos, que podrían expresarse con el primer aleteo de una buena acción. Era preciso ponerlos en práctica. Llegó la hermosa Navidad. El campesino levantó un palo cerca de la pared y ató en él una gavilla de avena sin desgranar, para que también los pájaros tuvieran una feliz Navidad y una alegre cena en el día del Salvador. Y el sol se alzó en la mañana de Navidad e iluminó la gavilla de avena y los gorjeantes pájaros que volaban alrededor de la comida. Entonces se oyó un pío pío desde la pared. El pensamiento se convirtió en sonido. El débil piar era todo un himno de alegría. Había nacido la idea de una buena acción, y el pájaro salió volando de su escondrijo. En el reino de los cielos reconocieron perfectamente a aquel pájaro. El invierno se asentó de lleno. Los lagos estaban helados. Los pájaros y los animales del bosque tenían por delante tiempos difíciles para hallar alimento. El pajarito iba volando por encima de la carretera y buscaba en las huellas de los trineos, y aquí y allá encontraba algún grano. En los apeaderos encontraba algunas migas de pan. Pero solo se comía una y llamaba a los demás gorriones hambrientos. Les decía que allí podían encontrar comida. Volaba a los pueblos, escudriñaba por todas partes, y donde alguna mano amiga había dejado pan en la ventana para los pájaros, solo se comía una miguita y el resto se lo daba a los demás. En el transcurso del invierno, el pájaro había reunido y regalado tantas migas de pan que todas juntas equivalían a todo el pan que la pequeña Inger había pisado para no ensuciarse los zapatos. Y cuando hubo encontrado y regalado la última miga, las grises alas del pájaro se volvieron blancas y se extendieron. Allá va una golondrina de mar volando sobre el lago, dijeron los niños, que vieron aquel pájaro blanco. Descendió hacia el lago y se alzó luego hacia el luminoso sol. Brilló. No se pudo ver hacia dónde. Dijeron que se había ido volando hasta el mismo sol. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas escuchar muchos más. Gracias.